Dice Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y ahí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Recientemente hemos iniciado el estudio de este Evangelio de Marcos, y usted puede notar que todavía nos encontramos en el capítulo número 1, donde se nos ha narrado el ministerio de Juan el Bautista, luego el bautismo del Señor Jesús, que fue el tema que tocamos en la última ocasión, y ahora corresponde ver la tentación del Señor Jesús en el desierto. Este relato es, hermano, bastante importante porque nos habla de la necesidad que el Señor Jesús tuvo de poder reflexionar y meditar sobre su misión, ahora que al ser bautizado, recuerde que Dios le había hablado, y lo que Dios le dijo al Señor Jesús fue: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El escuchar esas palabras produjo en el Señor Jesús una nueva dimensión acerca de cuál era su identidad. Pero no solamente se produjo eso en el bautismo, sino que también se nos narra que el Espíritu Santo vino sobre él, y él lo vio de manera corporal como de una paloma, pero el hecho es que se trataba del Espíritu Santo que estaba descendiendo sobre el Señor. Al descender el Espíritu Santo, este vino para tomar control y dirigir la vida del Señor Jesús, como se puede notar de manera inmediata en este versículo 12, cuando dice: enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Pero note cómo ahora el Espíritu toma un control de la vida del Señor Jesús y lo dirige, pero lo dirige no, hermanos, como a veces nosotros decimos: yo tengo un sentir de tal cosa, o a veces decimos: yo creo que quizá lo que el Señor quiere de mí es tal o cual asunto. En el caso del Espíritu Santo guiando al Señor Jesús, era una dirección mucho más firme, mucho más fuerte, mucho más directiva. ¿Por qué razón? Porque la palabra griega que ahí se utiliza y que acá se ha traducido: el Espíritu lo impulsó, esa palabra es la misma palabra que vamos a seguir encontrando en este evangelio, pero fíjese qué interesante, para referirse a la expulsión de demonios. Entonces, la palabra griega lo que está diciendo es que el Espíritu llevó al Señor, pero con esa fuerza de ese verbo hebreo que es, verbo griego, que es el que se usa para referirse a la acción del mismo Espíritu de Dios para echar fuera un demonio. Y usted sabe que echar fuera un demonio no es un sentir. No es que los espíritus inmundos digan: yo tengo un sentir que quizás el Señor quiere que yo salga de este ser humano. Los demonios no dicen: quizá con todo esto el Señor me quiere indicar que yo tengo que salir fuera de esta persona. Es, hermanos, una acción poderosa del Espíritu
en la expulsión de demonios. Es el poder del Espíritu Santo, ahí sí que obligando al demonio a salir fuera. Entonces, ese mismo verbo que describe esa acción es el que se está utilizando acá y que se ha traducido para impulsar al Señor a ir al desierto. Fíjese que en las traducciones en inglés, eso es más fácil de entender, porque echar fuera un demonio en inglés se dice cast out. Cast out es echar fuera un demonio. Pero en inglés, este pasaje, cuando habla de que el Espíritu Santo impulsó al Señor al desierto, lo que dice en el inglés es que el Espíritu cast out al Señor al desierto. La misma palabra, que es lo que ocurre en el griego. Y fíjese que así fue como yo me di cuenta, porque me llamó la atención. O sea, yo ya sabía, ¿no?, que en la Biblia en inglés echar fuera demonios es cast out, un demonio, ¿no? Y me impresionó cuando yo voy leyendo acá y dice que el Espíritu Santo cast out al Señor al desierto. Y digo, bueno, pero si es la misma palabra. Y eso fue lo que ya me inquietó para ir a ver cómo dice en el original, no en el griego. Y es la misma palabra, es el mismo verbo. Es decir, la traducción en inglés, por ser el inglés como es, un inglés de mucho menos florido, con mucho menos léxico que el que tiene el español, utiliza la misma expresión, porque en el griego es la misma expresión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que el Espíritu Santo no fue algo así como una influencia, ¿no? Y que el Señor dijo, yo siento que el Espíritu quizá quiere que vaya por acá. No, fue algo que el Espíritu le tomó, pero con firmeza. Y él estaba siendo guiado por el Espíritu. Él sabía, él estaba consciente que el Espíritu Santo le llevaba. No nos debe extrañar, hermanos. O sea, primero, no tenemos que pensar que el Señor estaba siendo llevado a la fuerza, obligado por el Espíritu. No, él no iba a la fuerza. Y segundo, no nos debe extrañar esa idea que el Espíritu a veces actúa de una manera así con fuerza, porque hay pasajes que nos enseñan eso. Quizá lo más emblemático en cuanto a esto es cuando en el libro de los Hechos se narra de Felipe, allá en el capítulo 8, que después de haber anunciado el evangelio a el eunuco etíope, dice que el Espíritu Santo, el Espíritu, dice que tomó a Felipe y lo trasladó, el cual se encontró en la ciudad de Azoto, donde continuó predicando el evangelio. Pero note, esa es una acción, uno podría decir, fuerte del Espíritu, porque el Espíritu lo agarra, lo lleva por los aires y lo traslada a otro lugar. Pero esa es una acción muy fuerte, ¿verdad? Porque está llevando a la persona por los aires y aparece en otro lugar. El Espíritu puede actuar así, de esa manera, y así fue como actuó en el Señor Jesús. Ahora, dice que el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Si un hermano es cuidadoso en la lectura de la Biblia o de este evangelio, y uno va llevando a la secuencia del relato, uno comienza a descubrir cosas interesantes, como por ejemplo, ¿a dónde bautizaba Juan? Ve el versículo 4. Se presentó Juan bautizando en el desierto. Y luego el versículo 9 dice que llegó Jesús de Nazaret y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿A dónde había llegado el Señor? Al desierto. Y al ser bautizado dice que enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Entonces, ¿cómo es que lo impulsa a ir al desierto si estaba en el desierto? Como le digo, son cosas que cuando uno lee así de pasada, o porque usted se ha propuesto leer un capítulo diario de la Biblia,
y lo lee rapidito porque quiere ir a hacer otra cosa, uno no se da cuenta de eso, ¿no? Pero cuando ya se toma conciencia, uno comienza a ver eso. Bueno, ¿y por qué no? Si Jesús estaba en el desierto, si había llegado al desierto, porque el Espíritu lo impulsa al desierto y no estaba en el desierto. Entonces, eso es bien importante porque nos está enseñando algo, hermanos. Y es cómo es que los evangelistas redactaron sus evangelios. Que no es que ellos hicieron y escribieron, digamos, la vida del Señor Jesús. Y así fue como sucedieron las cosas. Recuerde que Marcos, lo hemos dicho cuando iniciamos el estudio de este evangelio, este fue el primer evangelio que se escribió. Algunos dicen que fue en el año 59, otros en el año 60, ¿no? Pero no hay mucha diferencia, ¿no? Entre el año 59 y el año 60, es prácticamente en un año, ¿no? Es bastante certero cuándo se escribió el evangelio. Pero ¿qué significa eso? Que habían pasado ya 30 años del ministerio del Señor Jesús. Perdón, durante esos 30 años no había escrito un evangelio, porque este es el primero que se escribe. Entonces, ¿qué era lo que tenía la gente? Tradición oral. Pero no había ninguna persona que se hubiera aprendido de memoria todo lo que Jesús había dicho, todo lo que Jesús había hablado, todos los lugares donde él había estado. Cada persona recordaba cosas diferentes. Entonces alguien podía decir: yo recuerdo esta parábola que Jesús contó. Y contaban una parábola que puede ser, por ejemplo, la parábola de gran precio. Entonces, esa persona la contaba, otros la oían y se convertía en una tradición oral que se la seguían contando de persona en persona. Entonces, allí había ya esa historia o esa parábola. Otro recordaba la ocasión cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, y él contaba eso. Estábamos en un lugar y se hizo tarde, y el Señor tomó panes y peces, los multiplicó y nos dio de comer a todos. Y ahí había otra tradición oral que se iba transmitiendo. Y así había una tradición oral del ministerio de Juan, había una tradición oral del ministerio de Juan bautizando a Jesús, había una tradición oral de la tentación del Señor en el desierto, que es lo que estamos viendo ahora. Pero note, hay una gran diferencia entre el relato de la tentación que Marcos nos está presentando y el relato de la misma tentación que hace Mateo y que hace Lucas, que fueron escritos más tarde, más o menos entre 20 a 30 años después que estaba ya escrito el Evangelio de Marcos. Entonces ya ellos ya amplían el tema de la tentación, porque incluso describen cuáles fueron esas tentaciones, que fueron 3. Pero usted puede ver que en el relato original no existía esa tradición de cómo había sido tentado Jesús. Simplemente dice acá: lo llevó el Espíritu al desierto y ahí fue tentado por Satanás. Punto. Tentado durante 40 días. No se menciona el tema que el Señor, qué tipo de tentación fue el que tuvo. Pero hay algo, otra diferencia también, y es que usted sabe que los otros evangelistas hablan del ayuno que el Señor hizo, que dice que fueron 40 días en que no comió, al final de los cuales tuvo tuvo hambre. Pero ve aquí el relato usted de Marcos, no se hace ninguna mención de ayuno. Entonces, eran diversas tradiciones. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando llegó el momento de redactar los evangelios, cuando las personas que lo redactaron, ¿qué tenían ellos? Una gran cantidad de tradiciones orales,
Se cree que también algunas de esas tradiciones ya habían sido escritas, pero como relatos sueltos. Más adelante, no estoy seguro si es el capítulo 5, correcto, es el capítulo 5, la liberación del endemoniado, de Gerasa. Cuando lleguemos ahí, usted verá cómo ese capítulo de Marcos fue redactado sobre la base de otra fuente que ellos tenían escrita, no era oral, era escrita. Y vamos a ver las evidencias, ahí están. Habían ya ciertos relatos escritos, pero eran así relatos sueltos. ¿De qué sucedía? Que cuando los que redactaron el Evangelio de Marcos decidieron redactar un evangelio acerca de Jesús, ellos tenían muchas tradiciones sueltas, tradiciones orales. Relato de esta parábola, relato de este milagro, relato de este ciego que vio, relato de este paralítico que caminó, relato de este encuentro con los fariseos, relato de esta discusión, relato de la tentación del Señor, relato de su pasión, relato de parábolas. Pero era una gran cantidad de material. El punto es este: el material no estaba ordenado. Entonces los redactores de los evangelios lo que trataron fue darle una coherencia a esos relatos sueltos. Y ellos dijeron, bueno, vamos a comenzar a armar el rompecabezas. Y comienzan a poner, bueno, ¿qué fue primero? Lo primero es el ministerio de Juan, porque los 4 evangelios comienzan con el ministerio de Juan. Entonces lo pusieron en primer lugar. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, dicen que Juan bautizó a Jesús. Pues eso pongamos, el bautismo de Jesús. Y así ellos fueron armando. Pero en ese armar, lo que hacían era tomar este relato y lo ponían, tomar esta tradición y lo tomaban. Quizá había un documento escrito, aquí tenemos esta historia, metámosla acá. Pero ese ordenamiento, ese orden, no se hacía, hermanos, solamente tratando de reconstruir cómo pudo ser la historia de Jesús, sino que más el ordenamiento lo hacían siguiendo criterios de la iglesia, en este caso del año 50-60, iglesia de la primera generación. Entonces, de acuerdo a lo que son las situaciones que está viviendo la iglesia, así ellos ordenaron la vida de Jesús. ¿Qué significa esto? Fíjese, hermano, esa es la razón por la cual mucha gente no comprende la naturaleza de los evangelios y se ven en problemas, porque dicen o quieren ver los evangelios como que si fuera una biografía de Jesús. El problema es que lo que Marcos presenta de Jesús es diferente a lo que presenta Mateo, y lo que presenta Mateo es diferente a lo que presenta Marcos y a lo que presenta Lucas. Ya no se diga con Juan, es una diferencia contundente. Entonces aquí viene la pregunta: si los evangelios son biografías del Señor Jesús, ¿por qué son diferentes? Porque son todas diferentes, son 4 historias diferentes de Jesús. La explicación es esa: ellos no estaban interesados en escribir una biografía de Jesús. Ellos estaban interesados en interpretar la vida de Jesús. Los evangelios son esfuerzos de interpretación de la vida de Jesús, pero esfuerzos de interpretación de acuerdo a las necesidades que la iglesia o las iglesias que fueron las redactoras de los evangelios estaban viviendo en ese momento. Cada quien, pues, sus necesidades particulares. Por eso es que los evangelios son distintos, porque las necesidades eran distintas. Entonces, a eso se debe que uno podría decir, bueno, la pregunta que nos hacíamos: ¿por qué dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto si Jesús ya estaba en el desierto? Porque ahí se está cometiendo un error, y es que uno está pensando que es un relato histórico
Y no, son dos relatos diferentes que fueron ordenados de esa manera. Y al ordenarlos de esa manera, no se dieron cuenta los redactores que ya habían dicho que Jesús estaba en el desierto. Pero como la tradición oral que ellos habían recibido les decía que el Espíritu había llevado con fuerza al Señor al desierto, la tomaron entera la tradición y la colocaron ahí, sin darse cuenta que antes habían puesto otra tradición que decía que ya Jesús estaba en el desierto. Entonces no hay una contradicción. Y ahí es lo que yo le decía a aquellos que no entienden, porque el que dice: esta es una biografía de Jesús, aquí está relatada la vida de Jesús, el que piensa eso se ve en problemas. Porque ¿cómo explica eso? Que si Jesús estaba en el desierto, luego dice el Espíritu lo llevó al desierto, y no, ahí estaba pues. Pero si entendemos que el Evangelio no es una biografía de Jesús, no es la historia de él, entendiendo historia como lo que entendemos hoy en la actualidad, en la modernidad, un relato ordenado, cronológico, exacto, detallado de hechos que ocurrieron. Eso entendemos por historia nosotros ahora. Ellos no. Ellos tenían otro concepto. ¿Significa eso que los evangelios no son verdaderos? Sí son verdaderos, porque todas esas tradiciones orales y algunas de ellas escritas no las había inventado la gente. Era la gente que había andado con él y que le habían escuchado. Pero nadie, hermano, tuvo la idea de decir: yo voy a ir memorizando dónde Jesús estuvo primero, qué dijo en tal lugar, qué dijo en tal otra parte, si primero le enderezó la pierna a este, o si primero le habló los oídos al sordo. ¿Qué fue primero? Yo me lo voy a aprender. Nadie hizo eso. ¿Y sabe por qué no lo hicieron? Porque todos los que andaban con él no sabían quién era él. Unos pensaban que era un profeta, otros pensaban que era, como Jesús se lo preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahí lo tiene usted. Unos decían: piensan que eres Juan el Bautista, otros piensan que eres Elías, otros piensan que eres Jeremías, otros piensan que eres algún profeta. Habían diversas ideas. Entonces, la gente que pensaban que él era un profeta, lo vieron como un profeta. Y entonces, ¿qué importancia tenía ir paso a paso llevando anotaciones o memorizando la vida de Jesús? No lo hicieron. Es 30 años después que ya la iglesia ha reflexionado acerca de Jesús y han llegado a la conclusión, bueno, que él era el Cristo. Fue una conclusión casi inmediata. Pero luego llegan a la conclusión que él era más. Porque Cristo no necesariamente significa divinidad. Recuerde que Cristo significa ungido. Y ungido fue David. Y ungido fue hasta Saúl. Ungido fue Salomón. Ungidos eran los profetas. De ungidos habían un montón. Incluso habían varios Cristos. Pero el problema es cuando él resucita. Entonces él les lanza una pregunta a ellos. Y la pregunta es: si él resucitó, este hombre era solo un Cristo, solo un profeta. Ahí es donde la iglesia comienza a reflexionar. Entonces se va dando cuenta que si Jesús resucitó, está vivo. Y si está vivo, ¿dónde está? Bueno, los últimos que lo vieron ascender al cielo. ¿Qué? Sí, se fue al cielo y dijo que iba a volver. Entonces, ¿quién era ese? Y ahí es donde comienza la reflexión que va llevando a la iglesia poco a poco, porque fue un proceso que tomó, ¿qué le digo, hermano? Como 70, 80 años en llegar a la conclusión que Jesús era Dios. Pero cuando ellos ya están en el trabajo de llegar a esa conclusión, entonces es cuando se dan cuenta o comienzan a darse cuenta quién había sido él, pero 30 años después. Entre todas esas tradiciones, nadie había tomado el interés. Supóngase que
En algún momento de la historia de nuestro país hubo un buen presidente, que no sé si lo ha habido, ¿verdad? Pero supongamos que hubo uno. Entonces las personas pueden decir, no, yo recuerdo que en una ocasión dio un discurso y dijo esto. Y se acuerda. Y eso es verdad, porque lo dijo. Y pueden haber varias personas, sí, yo también oí eso. Pero con el pasar del tiempo yo le podría preguntar, oiga, y aquel presidente de hace 20 años o 30, que era lo que había transcurrido, ¿cuándo fue que dijo tal cosa y cuándo dijo la otra? ¿Qué fue primero, qué fue después? Ya la gente no se acuerda. Claro, hoy vivimos en una época moderna donde esos discursos quedan escritos, hay grabaciones, se transmite por radio, por televisión, eso queda grabado. Entonces, es fácil ahora reconstruir, pero en esa época que no había esos recursos. Entonces ellos tienen que comenzar a reconstruir. Y cada quien lo hizo sin más criterio que sus intereses teológicos. Lo que quería demostrar. Marcos está interesado en demostrar que Jesús es el Cristo. Y también, tímidamente, pero también enseña que la misión del Señor Jesús no era solo para el pueblo de Israel, sino que era para todo el mundo. Tímidamente lo hace él, porque igual era un tema que la iglesia estaba comenzando a entender. Esos elementos son los que definen cómo se armó el Evangelio de Marcos. No sé si me ha seguido hasta acá, hermano, me he dado a entender. Bien, entonces el hecho es que ahora viene el relato oral de la tentación de Jesús en el desierto, la cual ocurrió. Y por eso está en los evangelios. Ahora, esa tradición oral, en la medida que el tiempo había ido pasando, había ido adquiriendo una manera práctica o una forma que facilitara memorizar la tradición. Entonces lo que habían hecho es que esa tradición oral de la tentación del Señor en el desierto, ellos la dividieron en 5 partes para no olvidar ninguna. Y cada una de esas 5 partes en el griego comienza con la interjección y. Entonces ellos sabían que tenían que, al trasladar la tradición oral que era memorizada, ellos sabían que eran 5 y que tenían que decir. En la Nueva Versión Internacional, como es una versión que lo que busca es hacer comprensible el texto, y nosotros, hermanos, en español, cuando hablamos, no hablamos diciendo y yo quiero decirles, hermanos, y yo quiero afirmarles, hermanos, y yo quiero que usted recuerde, y quiero que no olvide, y quiero que cuando no hablamos así, ¿verdad? Entonces, como no se habla así, entonces ellos dejaron algunas y en la Nueva Versión Internacional, pero no todas. Sin embargo, en la Reina Valera sí permanecen, porque la Reina Valera, recuerde que es una traducción más apegadas a las formas literarias del griego, que no son las nuestras, y por eso es que hay pasajes que nos resultan difíciles de entender. Pero en este caso sirve porque ahí sí están las 5 y. Y si usted tiene la Reina Valera, usted puede ver que en el versículo 12, ahí comienza la primera y, mire, que sería la primera parte de 5, ¿no? Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y, es la segunda ya, estuvo ahí en el desierto 40 días. Hoy viene la tercera, y era tentado por Satanás. Hoy viene la cuarta, y estaba con las fieras. Y hoy viene la quinta y final, y los ángeles le servían. Entonces note, ahí están las 5 partes, y todas comienzan con y. Así es en el griego. Todas las 5 partes comienzan con la interjección y. Te lo hacían así para poder
memorizarlo. Claro, como ya le dije, en español nosotros no hablamos así. Y luego el Espíritu impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y no hablamos así. Por eso es que la NBI lo pone como lo hablamos nosotros. Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto y ahí fue tentado por Satanás 40 días y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. O sea, de las 5 y quitan 3 y quedan 2. Porque así es como hablamos, lo ponen de una manera natural. Entonces lo que le quiero decir es que al dividirlo en 5 partes era más fácil de memorizarlo. Y todo comenzaba con una I. Y eso es lo que hace Marcos. Toma así literalmente esa tradición oral y le inserta ahí y ni siquiera se da cuenta que ahí está diciendo y el Espíritu Santo impulsó al Señor al desierto, sin darse cuenta que antes ha puesto que Jesús estaba en el desierto. Pero como son tradiciones independientes que las recibieron de diversas fuentes, ellos los estaban ordenando de acuerdo a sus intereses teológicos y lo que creían que era una presentación coherente de cómo podría haber sido la vida de Jesús. Es decir, ninguno de los 4 evangelios nos va a relatar exactamente cómo ocurrió la vida de Jesús. Ninguno. Porque no era esa la intención que ellos buscaban. Bien, pero hablando ahora del tema, hermanos, el Señor es llevado al desierto impulsado por el Espíritu Santo. Y dice que allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Como le digo, Marcos no menciona cuáles fueron esas tentaciones, pero los otros 3 evangelios sí. Pero si usted recuerda los relatos de Mateo y Lucas, hay una constante de Satanás en donde le dice: si eres el Hijo de Dios, por ejemplo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Porque para Mateo y Lucas Jesús ayunó. Para Marcos ya vamos a ver que no. Pero lo importante y el valor es este: ¿qué es lo que Satanás está cuestionando? Que si él es el Hijo de Dios o no. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios le acaba de decir. Cuando se bautiza en agua, Dios le habló. Ya reflexionamos en eso en la última ocasión. El Padre le habló y le dijo: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios se lo estaba diciendo, el Padre se lo estaba diciendo al Hijo. Y eso es lo que, aparte que recibe el Espíritu Santo. Pero eso fue una conmoción para el Señor Jesús. ¿Se recuerda cuando hablamos de la humanidad y la divinidad de Jesús? Que como Dios lo sabía todo, ¿no? Pero como hombre no podía saberlo todo. Y le expliqué cómo la iglesia evangélica, de manera general, no todos, no, pero de manera general, hace mucho énfasis en el tema de la divinidad. Y entonces decimos: Jesús, él ya sabía, cuando él estaba en el vientre de María, él ya sabía que era el creador del universo. Cuando María lo amamantaba en sus brazos, Jesús ya sabía que él era el creador del universo. Pero entonces no era hombre, porque el hombre comienza a aprender. Y era la pregunta que nos hacíamos. Entonces, si él lo sabía todo, ¿por qué Dios? ¿Por qué el Padre tiene que decirle? Porque se recuerda que en Marcos no es Juan el que ve eso, no es la gente quien lo escucha, es Jesús. Dice que es Jesús el que vio el cielo abierto. No lo vio la gente, no lo vio Juan, fue Jesús que vio el cielo abierto y vio que venía descendiendo el Espíritu Santo como paloma. Y dice que fue Jesús el que escuchó la voz del Padre que le decía: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La pregunta es esta: si él era Dios y lo sabía todo, ¿qué sentido tenía que el Padre le dijera: tú eres mi Hijo amado? Pero yo le decía que yo no quería sacar ninguna conclusión, sino que la sacara usted. Que qué sentido tiene que el Padre le diga: tú eres mi Hijo amado. Y a eso se suma ahora que en la tentación del desierto lo que Satanás cuestiona es eso: si verdaderamente eres el Hijo de Dios. O sea, está poniendo en duda lo que Dios le ha dicho. Esa era la tentación o la prueba, como dice aquí, a la cual él estuvo sometido 40 días.
Era la lucha acerca de su identidad. ¿Que quién era él? Dios le había dicho: eres mi hijo amado, eres mi hijo, en ti tengo complacencia. Pero el diablo le está diciendo: no, no lo eres. Y si lo eres, demuéstralo. Ese era el sentido de las pruebas dentro del desierto. Entonces, hermanos, Satanás, eso es lo que hará. Él siempre va a poner en duda lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué nos ha dicho Dios? Dios nos ha dicho: el que creyere será salvo. Pero ¿acaso el diablo no viene y le dice: ¿qué salvo vas a ser vos? Si vos sos un hipócrita, vos estás perdido, vos no tenés remedio. Como un hermano que preguntaba, que decía: yo ya no tengo esperanza porque yo creo que Dios me ha desechado y tengo temor, decía. Y yo le decía: bueno, si tiene temor es que Dios no lo ha desechado. Porque él me decía: si Dios endurece los corazones como endureció a Faraón, ¿qué tal si Dios ya me endureció a mí? Entonces le dije: que endurecido va a estar. Si tiene temor, que endurecido va a estar. Si el endurecimiento de Faraón consistió en que no tenía temor de Dios. Pero este hermano está diciendo: yo tengo temor. Pero ¿y quién le está metiendo esas ideas? Ese es el diablo. Y el diablo es el que quiere hacernos pensar que no tenemos salvación, que no somos hijos de Dios, que la oración no sirve para nada, que quizás todo es un engaño y que cuando se muera va a resultar que no existe el cielo, no existe el infierno, no existe el nuevo cielo, la nueva tierra, la nueva Jerusalén, que todo fue en engaño, que quizás no habrá tribunal de Cristo. Pero ese es el diablo que está negando lo que Dios nos ha dicho. Pero cuando usted vive esa prueba, hay alguien que ya la vivió antes por nosotros. Y él, como ya la pasó, él ya sabe su lucha, él ya sabe sus dudas. Y por eso es que en Hebreos se nos dice que podemos acudir confiadamente al trono de la gracia, seguro, dice, que ahí encontraremos el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo vivió, él ya lo experimentó, él ya sabe qué se siente entrar en una duda. El Padre le había dicho: tú eres mi hijo amado, y el diablo decía: ah, sí, ¿no? Y si eres hijo de Dios, ¿por qué no conviertes las piedras en pan? Ahí era doble trampa. Pero él se mantuvo en lo que conocía de la palabra. Y lo que conocía de la palabra era: no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál era la palabra que había salido de la boca de Dios para él? Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, él dijo: voy a dejar de lado el pan y me voy a agarrar de la palabra de Dios. Eso haga usted, en lugar de andar preguntando que la fulana, que la mengana, que el hermano este, que el hermano el otro. Mejor lea la Biblia, agárrese de la palabra de Dios, que esa es la verdad. Esa es la verdad. Hay hermanos que no han entendido el evangelio y que le van a decir: no, usted ya está perdido, no, usted ya no tiene remedio, no, usted sí que ya lo perdió todo. Pero entienda que esa persona que le está diciendo eso, primero, no ha entendido el evangelio, y segundo, hay alguien detrás de esa persona que le está hablando. Por eso cuando Pedro le dijo, Jesús anunció su muerte, y Pedro le dijo: Señor, no permitas que te vaya a pasar nada de eso que tú has dicho, que te van a azotar, que te van a crucificar, no, Señor, Dios nos libre, que te vayan a matar. ¿Y qué le dijo Jesús? Ay, Pedro, yo sé que tú me tienes mucho afecto, me amas, te agradezco tu apoyo, pero realmente no has entendido, te lo voy a explicar. No, lo que Jesús le dijo fue: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque hasta las más sanas intenciones, porque Pedro no lo hacía por maldad,
Por eso le digo, ellos no sabían quién era Jesús. Ellos no sabían lo que significaba su muerte. Por eso dicen, no, ¿cómo va a ser que te van a matar? Que no te pase eso, que no te vaya a ocurrir. Y si Jesús le hace caso a Pedro, él estaría perdido y todos nosotros también. Pero Jesús veía una acción del diablo. Y le digo, Pedro lo hizo con toda buena intención, lo hizo por el profundo y sincero amor que tenía hacia el Señor. Pero esos elementos tan sinceros, de auténtico amor, el diablo los puede usar. Como utilizó a Natán cuando David lo llamó y le dijo, yo quiero construir un templo para el Señor. Y Natán le dijo, adelante David, bendito de Dios, hazlo y que el Señor prospere tu obra. Entonces dijo David, todo está bien. Y Natán salió, pero cuando iba por allá Natán, Dios le habla y dice, Natán, ¿qué dijiste? Ah, bueno, que haga el templo. ¿Y quién te dijo que le dijeras eso? Yo no te he dicho nada. Ahora te voy a decir lo que quiero que le digas. Regrésate y dile que él no me hará casa, porque él es un hombre que ha derramado mucha sangre, pero él tendrá un hijo que él me la hará. Así que ve y díselo. Entonces note, Natán lo hizo porque tenía profundo amor hacia David, lo respetaba. Y él dijo, excelente idea. Y era una excelente idea, pero no era la voluntad de Dios. A veces Satanás puede actuar a través de las personas que nos aman y que nos dan consejos, porque de acuerdo a su pensamiento y a su prudencia ellos creen que eso es lo adecuado, pero es Satanás el que está detrás. ¿Cómo puede uno discernir? Lea la Biblia, hermano. En lugar de andar en chambres, en lugar de andar platicando tanto, lea la Biblia, ámela, conózcala, subraye la Biblia, tome para usted, hermano, la palabra de Dios, memorícela. Y eso, le repito, nunca le va a fallar. Es lo que Jesús hizo. No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de la boca de Dios ha salido la palabra que me dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que Satanás, no tengo que demostrarlo, él ya me lo dijo y me agarro de la palabra que Dios me dijo. Fue una verdadera lucha. Y dice que Satanás se alejó por un tiempo y estaba entre las fieras. Y dice que los ángeles le servían. Eso que los ángeles le servían es tomado de una tradición que había entre los judíos, que decían que Adán, en el huerto del Edén, los ángeles le servían la comida. Entonces, como aquí Pablo ya había escrito sus cartas, él ya había escrito en Romanos, que fue la última carta que Pablo escribió, acerca de los dos Adán, que el primer Adán y el segundo Adán, que es Jesús. De la idea de Jesús como segundo Adán ya lo tenían. Así es como surge esta tradición que los ángeles le servían. Solo que Jesús no está en un Edén, ¿no? Está en el desierto, porque aquel Edén se convirtió en desierto por causa del pecado. Pero dice que los ángeles le servían. Entonces, ¿qué significa esto? Que en lugar de decir que él estaba ayunando, comía lo que los ángeles le llevaban. Entonces, noten la diferencia. Ya Mateo y Lucas lo ponen ayunando, y precisamente la tentación se basa en que él está ayunando, porque si no, no tuviera fuerza eso. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Aunque Satanás pudo habérselo dicho, aunque el Señor no estuviera ayunando, pero como que hace más sentido, ¿ven?, que él estaba en ayuno. Termino, hermano, diciendo que así como el Señor tuvo que ser probado, hermano, si estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando del Cristo, fue probado. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, hijos chorreados de Dios? ¿Cuánto más Satanás no nos va a agarrar a su antojo? Sí, como Jesús lo dijo, si al árbol verde lo agarran así, hablando de su sufrimiento, ¿qué no van a hacer con ustedes, ramas secas? Si así agarró Satanás
al Hijo de Dios, ¿cómo no nos va a agarrar a nosotros? Pero ya le dije, la clave es aferrarse de la palabra de Dios. Hermano, de verdad, agarre en serio la Biblia. Léala, estúdiela. Y leerla no es solamente más que yo casi ni leo la Biblia, ¿verdad? Aquí 2 versículos leímos ahora. Y usted dice, vaya, cumplí con mi tarea del día. Ay, Dios. No, cuando digo leer la Biblia, es de tomarla en serio, de abrirla. No cuando ella se está durmiendo, que está en la cama y con la Biblia en la cara. Sino que de veras ponerle empeño y amar la palabra, porque en amar esa palabra está la seguridad para salir adelante de todas las tentaciones que Satanás pondrá. Así que si está tentado, busque una salida en la palabra y así podrá salir adelante. Jesús así venció. Y recuerde, Jesús citaba la palabra, la sabía. El diablo también le citaba la palabra, pero Jesús sabía que le estaba citando mal. El problema es que llega alguien, miembro de una secta, y le cita mal la palabra a usted, y como no conoce la palabra, no sabe que se la está citando mal, que se la está distorsionando. Y el que no sabe, se lo traga. Por eso, aferrémonos a la palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos.